soy Jaron Rowan, soy investigador y agitador cultural y soy docente en BAU, una universidad de diseño de aquí de Barcelona. Estamos en un momento que es necesario pensar y plantear cómo pueden ser las economías de la cultura para una cultura que está en pleno cambio, ¿no? Y una cultura que busca enlazarse con los movimientos de transformación tan social como política del momento. Lo que he planteado yo ha sido un estado de la cuestión de todos los debates desde la cultura libre que han habido sobre la economía de la cultura para ver qué de eso podemos aprovechar y dónde podemos inspirarnos para diseñar un conjunto de políticas públicas para incentivar que haya una cosa parecida a una economía de la cultura. Digo parecida a la economía de la cultura porque una de las primeras cosas que quiero poner de manifiesto es que no hubo una economía de la cultura. Hubo chiringuitos, hubo chanchullos y hubo muchas formas en que la gente intentaba buscarse la vida a través de la cultura, combinando sus prácticas culturales y creativas con otros trabajos, con otras prácticas. Es importante tener en cuenta que se nos ha vendido una idea de una economía de la cultura cuando al final, si la miramos un poco de cerca, vemos que son economías muy híbridas, economías precarias en muchos casos, intermitentes, por lo cual hay una voluntad de plantear una forma de sostener la vida de aquellas personas que se dedican a la cultura, pero al mismo tiempo escapando de esa idea de que existe un modelo económico para la cultura. Repasando un poco la historia de la cultura libre, vemos como al principio los primeros debates se centraban mucho sobre el tema de las licencias. Cómo, cambiando la licencia, podías enfrentarte a otras formas de economizar, compartir, remezclar o producir cultura, ¿no? Y ese tipo de licencias venían de un contexto anglosajón, donde se pensaba mucho en la libertad individual y en el libre mercado como los lugares donde se tenía que producir la cultura, ¿no? Y eso ha generado que de efecto se confiara mucho en la licencia como un mecanismo que iba a emancipar a los creadores o creadoras de cultura, cuando al final lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente si te da más flexibilidad o te da seguridad a la hora de compartir, cuando tienes un problema las licencias te individualizan. Y como estás frente a un mercado muy desigual, con grandes monopolios, grandes grupos, con gente con más presión, con más capacidad de presión, esa individualización te deja en un sitio de indefensión igual al que te daban las licencias restrictivas o cerradas. Después se habló mucho de nuevas economías de la cultura, de nuevos modelos, de formas de producir cultura alternativas, pero nos dimos cuenta, y creo que es una cosa que tenemos que aceptar, y es que muchas de estas prácticas al final eran chiringuitos, eran formas un poco más o menos sostenibles de seguir tirando, pero que al estar las instituciones culturales de las que se dependía en gran medida tan vinculadas a ciertas empresas o tan repletas de dinámicas poco transparentes, en algunos casos hemos visto con grandes problemas de corrupción, pues uno se enfrentaba siempre a un mercado muy desigual, que se presentaba como mercado libre, pero estaba completamente ya definido a priori, con unas reglas muy estrictas y donde era muy difícil concurrir aunque tuvieras licencias abiertas, ¿no? Si queremos cambiar la economía y la cultura, lo que tenemos que hacer, primeramente, es democratizar las instituciones culturales. Pensar las infraestructuras culturales como lugares que permiten que la cultura se produzca en común. Esto es una transformación que afecta sobre todo al derecho al acceso a la cultura, que es el derecho garantizado que tenemos todas las ciudadanas y todos los ciudadanos del Estado español. Hasta ahora se nos ha garantizado el acceso en su forma más restrictiva, consumiendo cultura. Entonces planteo la necesidad de ver qué más puede ofrecernos este derecho al acceso, explorar el acceso de una forma compleja, donde acceder es también poder intervenir, poder remezclar, poder producir, poder distribuir. Generando estas infraestructuras, creo que vamos a tener un primer lugar desde las políticas públicas para pensar otro modelo de economía de la cultura. Hasta ahora, los modelos que hemos visto son muy poco sostenibles, generan mucha precariedad, mucha intermitencia, mucha dependencia a grandes grupos de los cuales nunca sabías qué tipos de continuidad se iban a ofrecerte. Y ahora es el momento de pensar la sostenibilidad tanto económica pero humana de las prácticas culturales, ¿no? Entonces pensar en lugares que facilitan esta producción en común tiene que ver con pensar lugares que piensan la sostenibilidad más allá del ingreso económico y piensan en una idea un poco más relacionada a la economía de los cuidados, ¿no?
donde sostener no es tan solo generar un lucro, sino es pensar de forma generosa cómo la vida de la gente que se dedica a la cultura puede seguir siendo. Si nos empezamos a imaginar otras economías posibles o redefinimos qué es economía, que creo que es importante hacerlo, entre otras cosas lo que estamos viendo es que hay modelos que se sostienen porque son capaces de trabajar e integrar a las comunidades de prácticas, ¿no? Esa idea de escindir el consumidor del productor o los clientes de los profesionales, estamos viendo que en la realidad no tiene mucho sentido. Y si empezamos a pensar que las economías de la cultura son formas en que las comunidades son capaces de autoorganizarse, de producir y pensar en común, de crear autonomía, de crear pensamiento crítico, nos damos cuenta que no hay tanto que pensar en modelos, sino en ecosistemas, en lugares muy imbricados, donde en vez de trabajar a través de sectores tenemos que pensar en interdependencias, no en sesgos culturales, no en bloques que se enfrentan entre sí para sacar un poco de migajas. Entonces seguramente estas nuevas economías de la cultura tienen que ver con comunidades, con interdependencias, con cuidados y con lugares donde lo sectorial se deja de lado para empezar a pensar estas tramas un poco más complejas y estos ecosistemas de producción, consumo, distribución de cultura.